que ser como los artistas. Uno canta para todo público. Bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la quinta sesión del seminario YUS, Encuentros para el Diálogo Constituyente de la Universidad San Sebastián. Esta es una iniciativa de la carrera de Derecho de Valdivia que busca contribuir a la deliberación pública, informada y reflexiva sobre el proceso constituyente y las eventuales transformaciones jurídicas, políticas y sociales. Este seminario tiene una pretensión bien compleja, que es la de constituirse en una instancia permanente que convoque a diversos actores sociales, políticos, institucionales y académicos para abordar temáticas relevantes y generar insumos que enriquezcan la discusión constitucional. Con ese propósito, hoy en esta quinta sesión nos acompaña el doctor Michael Hanke Domas, quien es doctor del Centro de Políticas de Competencia del Reino Unido y de la Escuela de Negocios de Norwich, de la Universidad de East Anglia. Además tiene una notable y amplia trayectoria en temas relativos al derecho ambiental, especialmente el derecho de aguas, y por lo tanto es oportuno contar con su extraordinaria experiencia en el desarrollo de algunas consideraciones sobre la Constitución y el medio ambiente. Antes de darle la palabra a nuestro distinguido invitado, le recuerdo a los asistentes que se encuentra habilitado el chat e igualmente está habilitado el uso del micrófono para que al finalizar la intervención puedan ustedes formular preguntas y comentarios y generar a partir de allí el propósito o uno de los propósitos centrales del seminario, que es un diálogo en torno al eventual cambio constitucional. Profesor Michael, agradecerle mucho su amabilidad y buena disposición, y es dueño usted de este espacio. Adelante. Voy a cerrar acá. Ya. Ok. Muchísimas gracias, Luis. La verdad es que quiero agradecer esta invitación que me cursará el profesor Palacios. La verdad es que lo felicito por esta iniciativa, una contribución al debate, una contribución racional al debate constitucional, y que creo que es una gran oportunidad de poder compartir en este momento. Obviamente que agradecer a la Universidad San Sebastián por amparar este ciclo, que nuevamente es una gran contribución. Hoy día yo voy a hablar sobre el proceso constituyente y los temas ambientales. Pero antes de eso, entrar en la discusión si hay que incluir o no hay que incluir, que lo voy a mencionar igualmente, me gustaría partir desde una perspectiva más sustancial. O sea, subir un poco no subir el nivel, sino que subir un poco la mirada y hacerse la pregunta que deberían hacerse los constituyentes en cualquier parte del mundo. Y en el fondo es, bueno, ¿cómo entendemos nuestra relación con la naturaleza? ¿Ok? Y en esto no hay una respuesta única. Y por tanto yo no les voy a decir, mira, esta es la respuesta que hay que darse, sino de que cada uno de nosotros tiene que contribuir en este proceso a tratar de construir una imagen, una relación con el medio ambiente que tenga sentido. Entonces, la respuesta viene dada, bueno, precisamente por la Comisión Constituyente, que en alguna medida nos representa, en esta teoría política, la representación nos representa en estas cosas que queremos. Ahora, en ese debate, hoy día se está produciendo precisamente este debate, ¿cuál es la sociedad? A mí me da la impresión que hay de todo. Hay de todo en esta discusión. Hay posiciones dogmáticas, ¿no?, que ven de una u otra forma la realidad. Después hay otras propuestas más pragmáticas, bueno, solucionemos este problema. Hay propuestas que también son de carácter filosófico y que dicen relación precisamente con preguntarse qué es lo mejor para la sociedad. Y yo me voy a parar en esa perspectiva. No quiero decir que sea buena o mala, sino de que reflejar una perspectiva en esta discusión que es desde la política moral, ¿eh? Y que dice relación precisamente, bueno, ¿qué es lo bueno para nuestra sociedad? Y ahí hay una cosa donde ya hemos tenido algunas respuestas y que dice relación con el derecho, y el derecho lo ha ido representando y ha ido moviéndose hacia allá.
y no es una cosa reciente, sino de que es el reconocimiento que existe en las constituciones, en la mayoría de las constituciones del mundo, de esta posición del reconocimiento de los derechos individuales. ¿Ok? Y en esto me estoy refiriendo a los derechos humanos como un concepto general, o sea, el reconocimiento, y ni siquiera desde 1946 de la Carta de Naciones Unidas, sino que me estoy refiriendo desde 1215, con la Carta Magna en la isla de Gran Bretaña. El reconocimiento que todos nosotros somos dignos de protección en alguna medida. Y cuando me refiero en alguna medida, no en la medida de lo posible, sino que me estoy refiriendo a existen dimensiones nuestras que son sagradas, si quieren ocupar un concepto, que son inviolables, que son orientación del Estado y que son orientación de nuestras relaciones. Una cosa que les puede parecer muy evidente es el tema de la vida. Está prohibido o está penado matar a otra persona. El Estado se ha ido restringiendo de sus actividades de imponer penas de muerte. Tenemos ahí una mirada de qué es lo bueno para nosotros. Entonces, la pregunta aquí, la pregunta ética, desde la perspectiva constitucional es, bueno, ¿qué es lo bueno para nosotros? Y aquí, en esta discusión, no podemos estar ajenos de el conocimiento de todos los agentes, de todos los ciudadanos. Entonces, a mí no me gustaría de que hoy quedara la impresión de que aquí viene un abogado a decirle, porque soy abogado, este es el derecho y el derecho es lo más importante. No, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que el derecho tiene algunos elementos que son importantes de ser considerados, como esta consideración de los derechos humanos, los derechos fundamentales, pero también reconocer que existen otras disciplinas, y este es un error que caemos la mayoría de los abogados, de no reconocer de que la realidad es mucho más compleja. Y en esa complejidad, y yo he sido beneficiado por la vida de aprender y de vincularme con gente que no es solamente abogada, sino de que con gente que se dedica a las ciencias naturales, gente que se dedica a la filosofía, que se dedica a la política, que se dedica a todo orden de otras cosas, al arte, por ejemplo, todo orden de cosas. Y en materia de naturaleza, uno va aprendiendo que los ecosistemas son estos espacios donde los seres humanos y los elementos bióticos y abióticos, los elementos que están, por simplificarlos, vivos y sin vida. Las piedras no tienen vida, por ejemplo, pero los animales, las plantas, nosotros mismos somos elementos bióticos. Formamos un sistema complejo que es frágil y que si lo intervenimos empezamos a producir efectos. ¿Ok? Ahora, esto no es tan abstracto como se los estoy diciendo, sino de que uno de los ejemplos más claros es el cambio climático. O sea, los seres humanos hemos ido contribuyendo en nuestro desarrollo económico, hemos ido contribuyendo a emitir gases de efecto invernadero, cosa que ha ido juntándose dentro del planeta, porque ustedes saben que somos como una nave espacial, una olla a presión, se juntan estos gases, el calor entra en el planeta pero no puede salir, y nosotros agregamos además más calor, y esto produce el calentamiento, y el calentamiento se manifiesta en el ciclo hídrico. Entonces, como hace más calor en algunos lugares, el agua se evapora, se condensa en nubes, y luego se precipita en un proceso que es acelerado. Ese es el cambio climático. Y esa es la manifestación más evidente de cómo nuestras acciones afectan el ecosistema, y este es el ecosistema global. Entonces se pueden imaginar ustedes también que existirán otros ecosistemas donde también se producen problemas que no son solamente ambientales, sino de que son sociales, políticos, etc. El cambio climático es ese. Pero nosotros tenemos aquí alrededor del país, y no solamente en Chile, sino que alrededor del mundo, hay zonas donde particularmente esto es evidente. Entonces nosotros tenemos zonas como la Ligua Petorca, por ejemplo, donde ahí no hay un problema de cambio climático, sino que hay un problema de cómo pensamos la gestión de los recursos naturales. Y en este caso no es como lo pensamos, sino que como nos impusieron que debían ser manejados los recursos naturales a través del mercado, en este caso el código de agua. Esa es una solución que a algunos les gusta y a otros no nos gusta mucho. ¿Ok? Pero no me voy a meter en ese punto. Pero es una definición que tenemos que tomar.
es una definición también que hay que tomar en relación con las famosas zonas de sacrificio. ¿Qué vamos a hacer con esas zonas? ¿Vamos a aceptar que hayan grupos de la sociedad que tengan que soportar efectos ya no solamente ambientales, sino de que se pasan esa barrera y se transforman en problemas de vida y de salud? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a explotar nuestros suelos? ¿Cómo vamos a erigir nuestras ciudades? ¿Cómo vamos a construir este Chile futuro? Porque la obligación, y aquí también es una cuestión de ética, dice relación con nuestros intereses personales, pero también de las generaciones futuras. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos? Porque ya nuestros hijos, bueno, mis hijos ya son grandes, pero no tan grandes. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Tenemos alguna responsabilidad? Eh, Éticamente yo creo que sí tenemos una responsabilidad y eso es bastante aceptado a nivel internacional, esta responsabilidad transgeneracional. Todas esas preguntas, que no estoy simplificándolas porque hay muchísimas otras más, se conjugan en este proceso de definición constitucional. Entonces, si no están claras esas preguntas y las respuestas, entonces lo que vamos a tener es que nos vamos a enfrentar a una constitución que va a estar armada por parches, ¿ah? O un crisol de opiniones. Entonces, yo opino esto, yo opino esto otro, yo opino esto otro, y cuando uno lo observa desde la distancia, uno se da cuenta que existen estos problemas. Les voy a poner el ejemplo más evidente que a mí me parece, y que es el caso de la Constitución boliviana. Una constitución del año 2008-2009, donde hay un cambio, la gente a uno le plantea, hay un cambio de paradigma. Es una constitución que es ambientalista, es una constitución que es indigenista, es una constitución progresista. Pero uno la lee y tiene cosas obviamente de todo eso, pero también tiene cosas que son bastante más tradicionales de lo que uno podría pensar que hay una constitución con esa perspectiva. Por ejemplo, en el caso del agua, la Constitución boliviana establece que reconoce el derecho humano al agua, que nosotros no lo tenemos en nuestra Constitución, hay varias constituciones en la región que sí lo reconocen. Y ese reconocimiento, luego, en unos artículos más adelante, la Constitución boliviana dice que el agua es un recurso natural que pertenece a la nación boliviana y que es de su exclusiva propiedad. Y ahí tenemos una regresión de casi 100 años en términos de la Constitución. ¿Y por qué? Con el debido respeto, pero lo que hay aquí es que es el reconocimiento de la doctrina Harmon del derecho internacional público de la soberanía de los pueblos sobre sus propios territorios. ¿Ok? Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero si eso es normal. Sí, es normal, pero piensen de que cuando una constitución reconoce, como la boliviana reconoce que existen obligaciones internacionales por parte de los estados, donde hoy día el derecho internacional público de los recursos naturales y particularmente del agua, reconoce que la soberanía de los estados se encuentra limitada por el uso compartido de los recursos naturales. El derecho internacional público. Entonces la Constitución boliviana no reconoce ese principio, pero sí se va hacia el pasado. Entonces, es una colección de ideas donde no hay, en alguna medida, particularmente en ese punto, no hay una solución clara. Esa es otra cuestión que nosotros nos deberíamos preguntar a propósito de este problema en la Constitución boliviana. Y es, además de todos los problemas o de todas las cuestiones que les he planteado, es cómo Chile se inserta, se vincula no solamente con sus vecinos, sino cómo se inserta en el contexto global. Y estoy hablando del cambio climático. Una de las cuestiones hoy día urgentes que se deben enfrentar. Y no lo estoy planteando desde una perspectiva del derecho internacional. Nuevamente estoy volviendo al problema ético y moral y decir, bueno, ¿cuál es la posición ética y moral de Chile en relación con el cambio climático? Entonces alguien me podría decir, pero es que nosotros no contribuimos en nada.
Miren, esa es es el mismo argumento que hizo el gobierno de Holanda cuando lo demandó una ONG que se llama Urgenda, lo demandó al gobierno de Holanda porque el gobierno de Holanda no estaba cumpliendo con sus obligaciones internacionales de rebaja de los gases de efecto invernadero. Lo mismo dijo el gobierno de Holanda, pero si nosotros somos los holandeses, tenemos una tecnología y aportamos nada. Y la Corte Suprema de Holanda, primero la Corte de Primera Instancia, apelaciones y después la Corte Suprema, ratificaron la obligación del Estado holandés de cumplir con sus obligaciones legales, independiente de que si había o no había una mayor o menor contribución. Se fijan, ahí hay una discusión política y jurídica, que es muy interesante. Pero aquí lo que la Corte le dice, mire, su obligación legal es cumplir con la ley, cumplir con sus compromisos. De ahí hay una pregunta para nosotros. ¿Cómo nos insertamos en la sociedad internacional? ¿Podemos escaparnos de la idea de la globalización o escaparnos de la idea de que el destino común del planeta depende también de nosotros? Es una pregunta que tiene que estar en la Constitución, que no puede no estar. ¿Por qué? Porque si no vamos a llegar siempre al final de todo. Y eso es lo que uno percibe desde el extranjero, de que Chile siempre va a la saga en estos temas. Y ahora es la oportunidad, no para ir en la cabecera, pero sí para tener un pensamiento que nazca, un pensamiento político, ético en relación con estas cuestiones ambientales. Entonces, dicho todo eso, ese es el marco donde nos debemos parar para hacernos la pregunta. Luego, uno empieza a bajar y se empieza a encontrar con otras cuestiones que nuestra Constitución no tiene. Una Constitución del año 80 y que, bueno, por tanto, por eso lo queremos modificar. Y es la circunstancia de que nuestra Constitución, así como las constituciones del entorno de Latinoamérica, son todas constituciones que tienen una raigambre liberal, del pensamiento político liberal. Y básicamente está representada por esta idea de los derechos individuales, ¿okay? Que es uno de los pilares del liberalismo, además de otras consideraciones, pero eso es un punto que es muy relevante. En consecuencia, encontramos que en todas las constituciones existe el reconocimiento de estos derechos, incluso en la Constitución chilena. Y que hemos ido elaborando y que ha ido perfeccionándose primero como un concepto de derechos humanos y después como un concepto de derechos fundamentales, ha ido evolucionando este concepto. Derechos fundamentales, o sea, los derechos que están reconocidos en la Constitución de todas las personas. Ahora, también uno percibe que alrededor de América Latina existen movimientos, y esto no es una cuestión chauvinista como latinoamericano, sino de que es una cuestión reconocida a nivel internacional, que muchos de los desarrollos en materia ambiental, de derecho ambiental, vienen de Latinoamérica hoy día. Entonces, toda la sentencia de la Corte Constitucional colombiana, de la Corte Suprema colombiana, de la Suprema Corte de Justicia de Argentina también, del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil también, el Tribunal Constitucional de Costa Rica, la Corte Suprema de México, y así vamos encontrando que hay muchos organismos y muchas cortes que están en esta desarrollo jurisprudencial del derecho ambiental que ha ido evolucionando muy rápido. Y es ahí donde encontramos el reconocimiento, por ejemplo, de los derechos a la naturaleza. No estaríamos discutiendo hoy día sobre los derechos a la naturaleza, que voy a hablar un poco más adelante. No estaríamos discutiendo sobre esto si no fuese por el trabajo que han hecho en reconocimiento de estos derechos esas cortes. Obviamente que también las comunidades que han sido bastante inteligentes en términos de plantear de forma estrategia estos litigios de interés público frente a estos organismos. Entonces lo que tenemos aquí es que hay una evolución del derecho ambiental hacia la protección, hacia la ampliación de las protecciones ambientales, habida consideración de dos cosas. La urgencia del cambio climático, que eso es una constante en casi todas las decisiones judiciales, pero además también existe un reconocimiento y una suerte de acuerdo o de piso común de que los estados han ido atrás en materia de implementación de estos derechos. ¿Ok?
Entonces, y esto no es una cosa latinoamericana, esto nace con la Corte Suprema de la India. La Corte Suprema de la India le dice al gobierno, oiga, usted ha sido negligente en el ejercicio de sus funciones y por tanto yo lo condeno que usted haga esto, esto y esto. Así nace todo este movimiento ambiental, nace en los años 70. Fíjense usted que la Corte Suprema de la India en los años 70 hace una declaración y curiosamente señala que van a tomar una opción preferencial por los pobres, que era un discurso que nosotros pensamos que venía de la Iglesia Católica. No, es una cosa que nace en la Corte Suprema de la India durante los años 70. Entonces, tenemos esta evolución del derecho ambiental latinoamericano que ha estado atravesando el derecho constitucional latinoamericano. Y este movimiento no podría ser, estos reconocimientos constitucionales no podrían ser si es que no existiese un marco constitucional que lo permitiese. ¿Ok? En consecuencia, la Constitución es el origen y el espacio a partir del cual todos estos desarrollos se construyen. ¿Ok? Existen varios estudios de tres más profesores norteamericanos sobre trabajos empíricos sobre cómo se correlaciona la protección, la inclusión de normas constitucionales, la protección del medio ambiente en las constituciones y los índices de sostenibilidad de los países. Y para que ustedes sepan, todas las regresiones que se han corrido en todos esos ejercicios, en todos muestran una correlación, bueno, casi todos muestran una correlación entre la inclusión de los derechos constitucionales ambientales en las constituciones y el mejoramiento de este índice de desarrollo social. O sea, lo que les estoy diciendo no solamente, y esto es una segunda línea argumental que viene desde del empiricismo. Entonces ya no es un problema moral y ético, sino de que ahora es un problema, ahora es una argumentación que viene dada por datos empíricos y duros. Entonces, Jefford, Gellers, Minkler, profesores norteamericanos que han desarrollado un montón de estrategias de análisis respecto de cómo se correlacionan estos elementos. Incluso es más, el rapporteur del derecho humano al medio ambiente, David Boyd, su tesis doctoral fue precisamente vincular la incorporación de derechos constitucionales, de derechos de carácter ambiental en las constituciones y cómo estos afectaban a la protección ambiental. Y en el último estudio, que es de este año, creo que era de Jeffords, él llega a la conclusión que existe efectivamente un fortalecimiento de las leyes ambientales cuando se incluyen derechos en la Constitución. Y esto es un efecto que a uno le puede parecer evidente, pero que no es tan evidente. Y es la circunstancia de que el reconocimiento constitucional atraviesa todo el ordenamiento jurídico en términos de que impone el mandato a la administración de conducir sus asuntos en protección de estas normas. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿es suficiente con que diga la Constitución que se protege el medio ambiente? Bueno, lo que les estoy diciendo es que no es suficiente, sino de que tiene que haber un desarrollo en la Constitución que se haga cargo de una serie de cuestiones que son importantes y que van a informar el ordenamiento jurídico. En esta lógica de la pirámide de Kelsen, donde tenemos la norma fundamental, que es la Constitución, y que va a ordenar a toda la estructura jurídica que viene hacia abajo. Luego ellos también creen que otra de las conclusiones de la inclusión, en términos empíricos de la inclusión de estos derechos en la Constitución, es que le otorga estabilidad a esas decisiones o a esas visiones respecto del medio ambiente. En tanto, la Constitución no es un instrumento que se modifique constantemente y de ahí viene esa estabilidad. Consecuencia, el reconocimiento constitucional le da estabilidad a este ordenamiento de protección ambiental. ¿Ok? Y otro de los efectos que también es muy interesante, y es el hecho de que si está reconocido como un derecho fundamental,
y existe un desarrollo de ese derecho fundamental, este derecho fundamental prima sobre otras consideraciones que no son de carácter fundamental, como por ejemplo las políticas públicas. Entonces, nosotros queremos desarrollar una política pública que afecte a estos derechos fundamentales, entonces no se pueden hacer. Cualquier decisión que afecte a estos derechos fundamentales, entonces es inconstitucional. Entonces, ordena nuevamente la toma de decisiones públicas. Y por tanto, esto impone a los operadores de la administración tomar decisiones en consonancia y en respeto de estos derechos. Y en la medida en que no se respetan esos derechos, la comunidad puede exigirle a esas autoridades que cumpla. Y esto es un tema que es bien interesante, esto es una digresión, pero en Chile no es posible presentar un recurso o presentar una acción de mera legalidad, de exigirle a la autoridad que cumpla con la ley. No existe esa posibilidad. Lo vamos a ver que en la Constitución colombiana sí existe, por ejemplo. Y que eso es una cosa que deberíamos incluir en nuestra Constitución. Entonces, nos encontramos con ese escenario. Ahora, en esta lógica de que si la protección ambiental se encuentra como un derecho fundamental en la Constitución, se puede colisionar con otros derechos fundamentales, ¿no? Y eso es un problema constitucional que no me voy a meter, el profesor sabe mejor que yo respecto de cómo se resuelven estos problemas de choque de normas constitucionales, ¿ah? Y no me voy a referir a eso, pero sí existen teorías respecto de cómo se deben resolver esos conflictos. Ahora, nuevamente desde la perspectiva del derecho ambiental constitucional comparado, vamos a encontrar que existen dos grandes grupos de derechos ambientales que deberíamos consultar en la Constitución. El primero de ellos son los derechos ambientales constitucionales de carácter sustantivo. Y el segundo son los derechos ambientales constitucionales de carácter procedimental. ¿Ok? Son dos tipos de derechos que tienen alcances y contenidos distintos. Entonces, cuando me refiero a los derechos ambientales de carácter sustantivo, a lo que me estoy refiriendo es precisamente a aquellos derechos que reconocen la protección de una serie de actividades, de juicios, de elementos de la naturaleza que dicen relación con la existencia de la vida misma de las personas y de la calidad de vida dentro de su desarrollo, Entonces, aquí encontramos una serie de derechos que la Constitución, esta nueva Constitución, debería considerar, ¿ok? Y en esto, por ejemplo, la idea del derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio y saludable y sostenible. Ese es uno de los principios, uno de los derechos fundamentales que deberían estar establecidos en la Constitución, estos derechos sustantivos, ¿ok? Estos derechos los encontramos en la Constitución alemana del 49, por ejemplo, que fue modificada en 2014, donde dice que precisamente eh, eh, el Estado debe proteger los fundamentos naturales de la vida, por ejemplo, y los animales, incluso habla la Constitución alemana. Incluso agrega la idea de las generaciones futuras. Y así encontramos normas en constituciones como la de Brasil del año 88, la de Colombia del año 91, la de Ecuador del 2008, la de Bolivia del 2008-9, Francia, Tailandia y así. Encontramos una serie de constituciones que reconocen este derecho. El derecho a la biodiversidad también es un elemento esencial hoy día en la concepción de la naturaleza, en la medida en que es precisamente la existencia de múltiples elementos dentro de estos sistemas complejos los que nos permite configurar la vida en muchas partes.
Entonces, por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de el efecto que tiene la muerte de las abejas en el proceso de polinización. Entonces, y fíjense de lo que estoy hablando de un insecto pequeño que puede tener un impacto brutal sobre la capacidad alimentaria de cada uno de los países. Y ese es un pequeño ejemplo. Cuando uno elimina algún tipo de animal, algún tipo de planta, produce un desbalance en esos ecosistemas que eventualmente no puedan prestar los servicios ni a los seres humanos ni al mismo medio ambiente. Y así vamos a ver afectado en términos humanos acceso a la alimentación, a la energía, a la medicina, ¿okay? A la belleza escénica, que también es otro elemento que es parte de nuestro servo espiritual, el esparcimiento, etc. O sea, no es menor la protección de la biodiversidad. Ejemplos existen en la Constitución de Ecuador, Bolivia, en la Constitución de Hungría y Tailandia. Los derechos de la naturaleza, a los que me iba a referir. Y esto no es más que, y lo voy a simplificar obviamente, no es más que reconocer que la naturaleza requiere de que determinados procesos, determinadas interacciones sean protegidas para efectos de que pervivan en el largo plazo. Y eso nos interesa a nosotros como seres humanos en la medida en que vivimos en un planeta donde requerimos que el entorno produzca una serie de bienes y servicios. Ya ahora desde una perspectiva antropocéntrica. Y si me permiten, desde una perspectiva ética, estoy hablando de una perspectiva pragmática, o sea, a lo Hume. ¿Okay? Entonces la naturaleza requiere de la protección en alguna medida para efectos de que pueda pervivir y no sea sobrepasada, explotada y exterminada. Ahora, hace un tiempo leí en el diario una columna de un rector que se mofaba de esta idea de los derechos en la naturaleza. Esto no existe, esto del derecho romano que no existe. Bueno, hombre, eso es una visión que es válida. Pero lo que yo les quiero decir es que existen otras corrientes filosóficas, aparte de la que mencionaba este rector, que reconocen que la naturaleza puede ser un objeto moral, un objeto de protección. Y esto reconoció quizás no en el derecho tradicional nacional y latinoamericano, sino de que lo podemos encontrar en el derecho indígena, pero también lo podemos encontrar en otras latitudes. ¿Ok? Entonces, los derechos de la naturaleza no son una creación ideológica de un grupo, sino de que si partimos desde una perspectiva ética, la naturaleza puede ser objeto moral de protección. ¿Y por qué? Bueno, porque por las circunstancias que les he señalado, porque constituyen el entorno a partir del cual nosotros nos desarrollamos. En consecuencia, proteger un bosque al que nadie ha ingresado nunca, por ejemplo en el Amazonas, tiene un valor en sí de protección de ese ecosistema, pero además tiene un valor en relación con los seres humanos porque sirve para secuestrar carbón, que es el problema que tenemos hoy día. Derecho lo encontramos en la Constitución obviamente de Ecuador, pero también en la Constitución de Alemania, la idea de los derechos de la naturaleza. Y particularmente los fundamentos naturales de la vida, habla el artículo 20A de la Constitución alemana, e incluso de los animales. La Constitución alemana expresamente protege a los animales. Cambio climático, otro elemento que tiene que estar, un derecho sustancial que tiene que estar incluido en la Constitución. Ya me refería un montón a qué es lo que se trata, pero en la lógica de lo que hoy día necesitamos es ir hacia esta idea de tomar medidas que aminoren la generación de los gases de efecto invernadero. ¿Ok? Y por tanto, establecer en la Constitución que se deban promover políticas de crecimiento económico basadas en estas tecnologías limpias, asistencia a las comunidades a reducir estas emisiones, lograr la cero emisión, por ejemplo, proteger ecosistemas, etc. Hay una serie de medidas que deben estar presentes en la Constitución en relación con este problema que nos aqueja.
Constitución de Ecuador, la República Dominicana, la Constitución de Túnez también, la Constitución de Zambia también lo reconocen, el cambio climático. El quinto elemento que debería contener la Constitución es el derecho al agua. Y esto no es solamente el derecho humano al agua potable, sino de que además hoy día estamos discutiendo y estamos tratando de avanzar en plantear el derecho humano al agua para la subsistencia. ¿Ya? Y esto me refiriendo a comunidades en desventaja, particularmente comunidades indígenas y comunidades campesinas que viven y que es parte de su sustento. ¿Okay? Estamos hablando de esas comunidades, ¿no? Tendrían un derecho humano a la subsistencia en términos del agua. Pero bueno, no estoy planteando eso que es nuestra Constitución, pero bueno, al menos de que exista un reconocimiento del derecho humano al agua. Los más escépticos dicen, bueno, pero eso no significa nada. Sí, eso significa mucho. Significa mucho de que, bueno, si está en la Constitución, en consecuencia lo que tiene que existir es una protección. Otros me van a decir, oye, pero eso ya está reconocido por la Corte Suprema a través de los recursos de protección y reconocen que derivan del derecho a la vida este derecho humano al agua. Sí, es la misma estrategia que hay en un montón de otros países donde no existe este derecho. Pero fíjense ustedes que ese reconocimiento se encuentra a merced de la opinión de un juez o de una jueza. Y no es una declaración política del constituyente que diga que tenemos un derecho humano al agua. Cuando existe ese reconocimiento, nuevamente nos ordena el actuar político y el actuar administrativo del Estado. ¿Ok? Derecho lo encontramos en la Constitución de Ecuador, Bolivia, Fiji, por ejemplo. También otro elemento que debería estar como derecho ambiental constitucional sustancial, la interpretación de la ley y los principios que orientan la interpretación de la ley ambiental. Y esto me voy a referir a los principios como el principio precautorio de prevención, de no regresión, etc. Deberían estar incluidos en la Constitución. ¿A qué efecto? Para que los intérpretes de la Constitución y de la ley, que se debe ajustar a la Constitución, tengan claro de cuál es el ámbito de interpretación de esas normas. Y que de una vez por todas abandonemos esta estructura decimonónica, el artículo 19 al 24 del Código Civil, que lo tenemos desde el siglo XVIII, del siglo XIX, en una forma de interpretación que ha sido superada con creces luego de casi 2 siglos. Necesitamos una forma nueva de interpretar la ley, y particularmente la legislación ambiental, en términos que hoy día den solución a los problemas urgentes que vivimos. Constitución de Ecuador lo reconoce, hay una serie de principios que están en la Constitución del Ecuador, por ejemplo. Y así, vamos a encontrar otros derechos, y solamente para mencionarlos, es la idea del buen vivir. Está la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y en Ecuador. Protecciones de zonas específicas, por ejemplo el Amazonas, áreas protegidas. Derechos de los pueblos indígenas en relación al medio ambiente. Educación ambiental. Relaciones internacionales. Fíjense que la Constitución de Sudáfrica impone como uno de los principios, el primer principio de gestión del agua en Sudáfrica es las relaciones internacionales con los estados vecinos, que es el caso de Zimbabue, Namibia, bueno, Tanzania no tanto, pero es Zimbabue, ¿ok? Porque hay un río que sirve de frontera con ellos y deben mantener estas relaciones internacionales. Entonces eso es muy interesante. Riesgos y desastres naturales, que es la manifestación del cambio climático, deberes del Estado, políticas de gestión ambiental, saneamiento ambiental, bueno, y así tengo una lista larga: patrimonio natural, recursos naturales, propiedad pública, propiedad privada, energía, suma y sigue. ¿Ok? Un listado largo yo tengo aquí 34 derechos listados que son de carácter sustancial. Y por último, ya estoy para terminar, los derechos ambientales constitucionales procedimentales, que son estos derechos que tienen las personas respecto de las autoridades para demandar información, no solo ambiental, participar en las deliberaciones públicas
sobre asuntos ambientales, exigir rendición de cuentas y acceder a la justicia, que son los 4 elementos de la gobernanza de de la naturaleza, que están reconocidos como principios en la Convención de Aarhus y también que están reconocidos en el Acuerdo de Escazú. Y en esto son sumamente importantes porque y particularmente me voy a referir al caso del acceso a la justicia, porque esto es lo más relevante y donde tenemos una condición más desmejorada como nación en relación con lo que sucede en el resto de los países. Fíjese usted que la Constitución de Colombia, que es del año 1991, contempla acciones constitucionales en protección del medio ambiente, como la acción popular, la acción de tutela, la acción de grupo, la acción de cumplimiento, la declaración del estado de emergencia ecológica. 5. Nosotros solamente tenemos el recurso de protección, que es parecido a la acción de tutela colombiana, o el símil, pero fíjese usted que en Colombia un recurso de protección no se presenta en las Cortes de Apelaciones, se presenta ante cualquier juez de la República. O sea, el nivel de protección de la tutela de estas garantías constitucionales se encuentra esparcido por todo el territorio nacional. ¿Ok? ¿Y esto significa mayor litigiosidad? No significa mayor litigiosidad. Significa que la gente tiene acceso a la justicia, acceso a ser escuchada. ¿Ok? Que es lo que falta en muchos de nuestros campos de nuestro país. Entonces, este reconocimiento de estas acciones debería estar presente en la Constitución. La acción popular, por ejemplo. Esta idea de que cualquier persona, en términos de derechos colectivos, el derecho a la naturaleza, el derecho a un medio ambiente sano, es un derecho colectivo, no es un derecho individual. Y por tanto, debería ser cualquier persona la que pudiese presentar una acción en protección del medio ambiente. ¿Ok? Las acciones de clase, donde se puedan reunir a todos los afectados por el mismo hecho y demandar daños patrimoniales en el caso de el daño ambiental. ¿Ok? Cosa que no existe en nuestro derecho. En nuestro derecho no hay acciones de clase. El reconocimiento de que estas acciones populares tengan esta legitimación activa que sea morigerada y que por tanto cualquiera lo presente. Y las acciones de tutela o los recursos de protección también se mejoren las reglas de legitimación activa. Con quienes pueden interponerlo, que sea lo más amplio posible, y contra quienes pueden interponerlo. ¿Okay? La legitimación pasiva. Piensen ustedes de que hasta hace no muchos años se discutía si las municipalidades tenían legitimación activa para presentar recursos de protección en favor de sus comunidades. Entonces eso tiene que estar zanjado en la Constitución. Acciones de cumplimiento, y esto es una cosa que no existe en Chile. En Colombia, toda persona puede recurrir o acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. O sea, cuando no se cumple la ley, cuando la administración no ejecuta sus funciones, una persona debería poder recurrir ante los tribunales para exigir que se ejerzan esas funciones. Piensen ustedes lo que sucede alrededor de estas decisiones judiciales. Muchas veces las decisiones judiciales a las que he hecho referencia alrededor de América Latina dicen relación con la inefectividad o la falta o la desidia de la autoridad por llevar a cabo sus funciones. ¿Ok? El estado de emergencia ecológica, bueno, esto es una circunstancia que vamos a vivir en algún momento y en que cuando sobrevengan estos hechos que sean perturbadores o amenacen perturbar en forma grave o inminente el orden económico, social, perdón, el orden ecológico del país, bueno, se debe
entregar facultades excepcionales a la autoridad para efectos de que pueda hacerse cargo de este problema. Y una manifestación de esto, que no es una cosa loca en la que les estoy diciendo, es precisamente la pandemia. La pandemia es una grave calamidad pública. Y en la pandemia hemos ido aprendiendo de que hemos ido ensayando y equivocándonos y de pronto haciéndolo muy bien respecto de qué es lo que hay que hacer y cuáles son los poderes y las facultades y cómo nos debemos ajustar a estas circunstancias. En tanto, los científicos ya han llegado a la conclusión de que estaríamos casi al punto de no retorno en temas de cambio climático y calentamiento del planeta. Entonces, lo que se viene adelante es mayores precipitaciones, mayores sequías, y a eso vamos a tener que generar un mecanismo de respuesta que se adapte a eso, porque si no nos adaptamos, vamos a desaparecer. Así de simple. Puede ser que no desaparezcamos como nación, pero sí van a haber muchas zonas donde no va a haber nada, y donde ya tenemos en el norte bastante. Entonces, esos son los elementos de juicio que deberíamos tener en este proceso constituyente. Entonces, hacernos cargo de estas preguntas generales, hacernos cargo de la estrategia y la inclusión de estos derechos sustanciales y derechos procedimentales en la Constitución para efectos de poder satisfacer estas necesidades de carácter ético-político que deberíamos preguntar. Entonces, con eso, Luis, voy a terminar y dar las gracias a quienes nos han acompañado. Muchísimas gracias por escuchar. Bien, muchas gracias, profesor, por su interesante disertación. Vamos a atender algunas de las preguntas que, en la medida que usted iba desarrollando su exposición, han formulado a través del chat y a través de la dirección de correo electrónico que facilitamos para este fin. Isabel Gatica pregunta a través del chat, y entiendo que esto es en un contexto de eventual rechazo del proyecto de nueva constitución y de que la constitución actual mantenga su vigencia. ¿Es suficiente la regulación del 19 número 8 de la actual Constitución? ¿Se ajusta a las necesidades actuales? Ya usted anticipaba algunas reformas que son necesarias en ese sentido. No sé si quiere agregar algo más o Sí, responder claro, a sí, la claro. pregunta. Sí, solamente decirle de que es completamente insuficiente lo que la Constitución hoy día contempla como protección al medio ambiente, insuficiente en tanto eh, no impone una serie de exigencias que hoy día comprendemos mejor de lo que lo comprendíamos el año 80, que voy a reconocer de que fue bastante señera la inclusión del derecho a vivir un medio libre de contaminación en la Constitución del año 80, sin duda, sin duda. Pero eso no quiere decir de que la realidad se vaya transformando, vayamos comprendiendo mejor y hoy día estemos en una situación donde de extrema urgencia, donde esa norma no nos permite interpretar la Constitución de modo tal que podamos exigir que nosotros como ciudadanos, todas las personas, puedan vivir en un ambiente que les asegure calidad de vida, les asegure continuidad de la vida, les asegure un desarrollo sostenible, les asegure un buen vivir si quieren utilizarlo. Entonces, yo creo que es completamente insuficiente y quedamos a merced de interpretaciones que pueda hacer una u otra persona en relación con el contenido de ese derecho. Manuel Pérez pregunta, cuando hablamos de Estado de Derecho Ambiental, ¿cuáles son las bases constitucionales que deben consagrarse? Entiendo que en lógica de principios puede ir la pregunta de Manuel. ¿Perdón? Entiendo que la pregunta de Manuel va como en una lógica de principios constitucionales, ¿no? ¿Cómo se configura este Estado de Derecho Ambiental en la nueva Constitución? Ok, bueno, el concepto de Estado de Derecho Ambiental es un concepto que es relativamente nuevo, que aparece a propósito del año 92 y de la Convención de Río, ¿ok? Y empieza a elaborarse a partir de ese momento. Y eso se manifiesta en una serie de elementos que deberían estar presentes en la Constitución, ¿ok? Y que dicen relación con la primacía de las normas ambientales en relación con la solución de los conflictos que se producen, ¿ok? Eso junto con otras ideas como, por ejemplo, este propósito de que la Constitución sea interpretada de una forma que sea consistente con los principios de la protección ambiental, lo que yo les decía
esta idea de los principios ambientales. Entonces, vamos a encontrar ahí que también tiene que estar presente. Hay una serie de otros requisitos que también deberían estar presentes y que van a formar parte de este Estado de Derecho ambiental. ¿Okay? Vía correo electrónico nos pregunta Patricio Zapata. ¿Podría la consagración de nuevas disposiciones en materia ambiental constituir una afectación excesiva a los atributos de la propiedad? Depende de la perspectiva. Yo creo que va a depender de la perspectiva desde la que uno lo mire. Una perspectiva tradicional, efectivamente, uno podría decir sí, efectivamente hay una, no afectación, sino que hay una disminución de las facultades que puede tener un propietario o una propietaria respecto al ejercicio de su derecho de propiedad. Pero cuando lo miramos desde la perspectiva del principio o de la idea de la función ecológica de la propiedad, entonces cambia la perspectiva. ¿Y qué es lo que significa esto? Significa de que cada uno de nosotros que ejerce un derecho de propiedad sobre un elemento de la naturaleza, por ejemplo, un predio, ese predio tiene una función ecológica, presta un servicio. Y en esa medida en que presta un servicio, nosotros nos tenemos que hacer cargo de contribuir a la prestación de ese servicio. En consecuencia, si no nos hacemos cargo por negligencia o derechamente por el ejercicio del derecho de propiedad en términos de que yo quiero destruir la cosa, entonces eso no es pacífico en términos de que el sistema debería exigirle a esa persona restaurar el ecosistema a efectos de seguir prestando esos servicios. ¿Por qué? Porque la naturaleza no reconoce como limitación la existencia de la propiedad. Ese es el problema. Entonces, ahí tenemos un problema de definición de la naturaleza. Entonces, por tanto, si uno es dueño de un predio o dueña de un predio que presta servicios ecológicos, por ejemplo, un fundo que tiene una parte donde nace el agua, una alta cumbre donde nace el agua en la naciente de un río, esa zona tiene que ser protegida. Lógicamente uno podría pensar de que lo puede explotar y puede arrasar con esa área, por ejemplo, si fuese una plantación de bosque, una plantación boscosa, pero desde la perspectiva del flujo del agua y de la existencia de los ecosistemas hacia abajo, tiene una influencia que puede ser fundamental y que puede incluso llegar a secar el río. Entonces la pregunta ahí, bueno, ¿qué es más importante? ¿Es el ejercicio de ese derecho sobre un espacio específico o el impacto que tiene ese ejercicio sobre otros derechos de propiedad también y otros derechos a vivir un medio ambiente y otros derechos? Entonces hay un ejercicio de ponderación de qué es lo más importante en esa idea. Y es una cuestión, nuevamente, no es una cuestión jurídica, sino que es una cuestión de carácter político, filosófico, ¿no? Utilizando conceptos antiguos del derecho político. Así es. Preguntan, ¿qué modelo constitucional es referente en materia ambiental? Usted mencionaba una diversidad de normas constitucionales, pero podríamos identificar hoy si es paradigmático. No, yo diría de que no hay, a ver, existen distintos, es como los automóviles, existen distintos modelos que sirven para distintas cosas. Entonces encontramos los modelos que son más orientados a no solamente la protección ambiental, sino que a la protección de los derechos de los indígenas, el pluralismo jurídico, etcétera, que están reconocidos en las constituciones de Bolivia y de Ecuador. Esos son uno. Después encontrar una constitución liberal que es de corte ecológico, que es la constitución colombiana, que lleva 30 años de aplicación y Colombia no se ha transformado en ningún país extraño. Encontramos la constitución de Brasil, que es un mega país donde tiene distintas legislaciones, pero su constitución ha ido manteniendo, en la medida de lo posible, de los distintos gobiernos, la protección del Amazonas, la protección de distintas áreas. Esas son las 4 constituciones en América Latina que encontramos, pero también la constitución de Costa Rica, por ejemplo,
Incluso voy a mencionar la Constitución de Venezuela. La Constitución de Venezuela es muy interesante porque también tiene mucho reconocimiento ambiental. Ahora, la cuestión de la efectividad no es solamente un problema de Venezuela, sino que es un problema de todos nuestros países, así para En ser general, honesto claro. en ese ejercicio. Iraidi Ramos le pide si puede puntualizar nuevamente sobre la idea de los derechos de naturaleza y pregunta sobre sus principales contenidos y alcances. No, a ver, hoy día no hay una definición clara de cuáles son esos derechos de la naturaleza. Está en evolución el concepto, pero en esencia, si uno pudiese hacer un trazado de cuál es el origen de esta idea, tienen la inspiración en los años 70, la idea de si los animales tienen derechos, por ejemplo. Esto es Peter Singer, por ejemplo, que se preguntaba en el año 70 si tenían derechos. Y luego la evolución en la filosofía también, y la filosofía del derecho, también respecto de si la naturaleza puede ser un objeto moral. Entonces ahí hay una corriente donde sí plantea que es un objeto moral y de protección. ¿Ok? Luego encontramos también que su manifestación se encuentra en tratados que firma el gobierno de Nueva Zelanda con los aborígenes a principios del siglo XIX, del siglo XX, y que en una de sus cláusulas reconoce que el río Wangani es un antepasado de las personas que están firmando ese tratado. O sea, lo reconoce como una persona. Entonces es una concepción antropológica respecto de la relación que tiene la persona con el río. Y eso inspira a muchas de las decisiones, una vez que en la década del 2000, el 2010, el gobierno de Nueva Zelanda reconoce esa norma como vigente y le reconoce y le nombra a un protector a ese río, a un representante del río. Y el representante lo que hace es presentar o hacer valer los derechos que tendría ese río en relación con el resto de las personas. Entonces ahí empieza a cambiar la conceptualización. Y eso detona una serie de sentencias alrededor del mundo, como un efecto dominó. Entonces en la India, la naciente del río Ganges, que es el río Yamana, por ejemplo, una sentencia que protege la naciente del río Ganges, que es el Yamana, por ejemplo. Sentencias luego de protección del río Atrato en Colombia, la sentencia de protección de la Amazonía colombiana, la protección del río, Riachuelo Matanza en Buenos Aires también. Entonces empiezan a aparecer todas estas elaboraciones jurisprudenciales respecto de cuáles son los contenidos, pero no hay hoy día una definición clara de cuáles deberían ser, y por tanto es un momento interesante para nosotros decir, bueno, ¿qué derechos deberíamos reconocerle, si es que hay que reconocerle a la naturaleza en este contexto? Pedro Colmenares pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos de la institucionalidad de protección ambiental de nuestro país y cómo el cambio constitucional puede robustecerla? Bueno, yo creo de que hay un montón de circunstancias, pero a mí me gusta referirme a las menos evidentes. Uno de los grandes problemas que existen en Chile es, primero, la baja inversión en protección ambiental. O sea, la Superintendencia del Medio Ambiente constantemente tiene un presupuesto que siempre es reducido o que no es muy grande y por tanto no da abasto para hacerse cargo de todas las denuncias que existen y que se presentan ante la superintendencia. Entonces tenemos ahí, por ese lado tenemos un gran problema. Luego tenemos otro problema en que nosotros, yo no sé cuál es nuestro gusto, pero no es solamente nuestro, sino que lo encontramos alrededor de toda Latinoamérica, crear autoridades, y estas autoridades se contradicen entre ellas mismas, tienen competencias que se solapan, encontramos conflictos de competencia, incluso encontramos otra cosa que es peor, y que es el desconocimiento de cualquier competencia. Entonces uno va con un problema y le dice, no, es que aquí no tiene que venir, mire, tiene que ir a la municipalidad. Vas a la municipalidad, no tiene que ir al SAC. El SAC te dice que tienes que ir a la superintendencia, al CEA, después que tienes que ir a la fiscalía, y finalmente nadie responde por nada. Entonces eso es un problema que es muy evidente en este país. Entonces ahí hay un exceso, una macrocefalia,
jurídica y estatal. ¿Eh? Muchísimas autoridades. Eso debería ser reducido. Luego, la forma de entender cómo se resuelven los problemas ambientales es bastante esquizofrénica, porque tenemos tribunales ambientales, pero estos tribunales ambientales no tienen competencia en materia de aguas, materia de minería, bosques, caza y pesca, biodiversidad, océano. Entonces uno dice, ¿pero y de qué se hacen cargo? Bueno, se hacen cargo del daño ambiental, las demandas por daño ambiental, y se hacen cargo del contencioso administrativo de los temas ambientales. ¿Y quién se hace cargo de esto otro? Bueno, nuevamente el comprahuevo. Entonces, si usted tiene problemas forestales, corte ilegal o corta sin permiso, policía local. Minería, los juzgados civiles. Y así. Entonces, tenemos este sistema donde es tan extremadamente complejo que lo hace inefectivo. Lo hace muy inefectivo. Y por tanto, lo que deberíamos es reunir en una sola jurisdicción todas esas competencias para efectos de que la gente tuviese una ventanilla única de donde poder recurrir y donde existiese un solo procedimiento, porque a esto le tenemos que agregar que cada uno de esas competencias y de esas distintas autoridades, tribunales, tiene competencias tiene procedimientos que son distintos. Entonces, el costo de acceder a la justicia es muy alto en materia ambiental. Y luego, nuestra constitución es muy lacónica y por tanto el desarrollo del derecho ambiental es bastante lento en nuestro país. Entonces estamos discutiendo este tema sobre derechos de la naturaleza desde una perspectiva bastante atrasada, porque estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo y nosotros no nos hemos informado o no hemos desarrollado nuestro propio pensamiento respecto de eso. Y por tanto la Constitución es fundamental que reconozca, no sé si los derechos de la naturaleza, pero sí que haya, que se le ponga cabeza a esta idea y de que si existe acuerdo entre los convencionales, bueno, que se incluya. Hay una última pregunta en el chat que es de la estudiante Tamara Mancilla. Ella, y creo que esta pregunta puede dar para una reflexión de cierre de interesante diálogo que hemos tenido hoy. Respecto a la regulación o protección ambiental, entiendo que es la regulación actual, ¿cree que esta se debe a que ha primado los intereses económicos de las empresas? Ok. Gracias, Tamara. Sí, una muy buena alumna. Oye, no lo sé. No lo sé. Pueden haber miles de explicaciones, pueden haber miles de explicaciones. Desidia, empresa, intereses políticos, torpeza, simplemente porque hemos sido torpes en estructurar nuestro sistema. Pueden haber muchas explicaciones. ¿No? Y en algunos momentos los intereses económicos pueden ser uno de los factores importantes, pero en otros casos no es así. En otros casos es falta de entereza política, es falta de capacidades técnicas también, desafortunadamente. Ahora estábamos discutiendo en un foro anterior sobre, no discutiendo, conversando, sobre los problemas que se enfrenta una pequeña comunidad frente a una empresa, donde la comunidad miraba a la empresa como que tenía una conducta que era equivocada, que era mala y que lo estaba haciendo a propósito para perjudicarlo. Pero a mí me pasó muchísimas veces de que no era ese el caso. Hay mucha gente que parte de un conocimiento dado. Nosotros aquí estamos hablando y quizás hay gente que no es abogada y no nos entiende lo que estamos hablando. Y nosotros nos entendemos claramente. Hay otra gente que no se entiende. Entonces puede pensar de que somos altaneros y altaneras en que hablamos un lenguaje que a ellos no les ocupa y no nos entienden y piensan que estamos tratando de abusar de esto. Es simplemente porque no nos damos cuenta que hay gente que no habla igual que nosotros. Entonces también hay una cosa un poco más cándida respecto también de lo que sucede. A mí yo tengo la impresión de que es una mezcla de todo y que uno no podría reducir la realidad de nuestra legislación y de nuestro país a una sola explicación. No la estoy descartando, estoy diciendo de que puede ser una entre varias. Esa es mi respuesta, Tamara.
Bien, con la pregunta de Tamara y la respuesta terminamos este seminario. ¿Le gustaría, profesor, compartir una reflexión de cierre? Sí, sí, me encantaría. La verdad es que uno como observador, porque la verdad es que yo soy meramente observador de lo que está sucediendo, nadie me ha invitado a decir nada ni una cosa. Y, y hay mucha discusión sustancial que uno no la ve presente, ¿ah? De que debería abrirse más la discusión respecto precisamente a estas grandes preguntas. De pronto da la impresión de que se está copiando el mismo modelo del Congreso donde alguien va a llegar con algo cocinado o algo pensado y vamos a terminar nuevamente con un patchwork de constitución donde van a haber visiones de distintas partes, artículos que se van a negociar y que se van a incluir y que podemos terminar en una constitución que tenga muchos conceptos, pero que al final cuando debemos aplicarla sea complejo. Entonces yo creo de que ahí hay un tema que dice relación con el acceso a la discusión, un mayor acceso a la discusión y a la participación de todos los actores. Y por tanto no discriminar a nadie en términos de que usted no puede hablar y usted sí puede hablar. Yo creo de que somos todos chilenos y chilenas y todos tenemos derecho a plantear, bueno, cómo queremos vivir en nuestro país. Entonces, y no solamente nosotros los chilenos, sino que también la gente que ha venido a contribuir al país, que también tiene mucho que aportar y que bueno, el profesor Palacio es un ejemplo de una gran contribución y así como él, tantos otros de sus compatriotas y colombianos y peruanos y gente de otros países que ha venido a contribuir a nuestro país y que también tiene mucho que aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su amable disposición y tiempo, por dedicarnos, ¿no?, en su agenda ocupada un espacio para reflexionar sobre estos temas que son muy relevantes. Igualmente quiero agradecer a todos los asistentes, quienes formularon, por supuesto, comentarios y preguntas bastante interesantes, y eso hace que fluya, ¿no?, el diálogo y la deliberación. Y quiero, antes de cerrar esta sesión, dejarlos invitados para el último diálogo de este primer ciclo, ¿no?, porque la intención es continuar avanzando en esta iniciativa, que se va a realizar el jueves 13 de enero a las 17 horas, con la participación de la doctora Tania Bush. Y allí vamos a abordar otro tema igualmente relevante en la discusión constitucional, que refiere a la nueva arquitectura del Tribunal Constitucional. Si es que va a prosperar un Tribunal Constitucional en el proyecto de nueva Constitución, cómo hacerlo y cómo mejorarlo. Son algunas de las preguntas que vamos a tratar de resolver con nuestra invitada el jueves 13 de enero del año próximo, del 2022, a las 17. A todos y todas, muchísimas gracias, y muchas gracias, profesor Michael, por la amabilidad. No, gracias a Que estén ustedes. muy bien. Hasta luego. Sí, gracias por acompañarnos.